Buenos días a todos los hermanos en esta mañana, a toda la iglesia y a todos aquellos que se están conectando en esta mañana para esta transmisión, para este tiempo de enseñanza de la palabra, y que el Señor en esta mañana puede estar hablando a tu corazón, puede estar hablando a tu mente, a tu espíritu, para que Él siga obrando en ti, en tu vida, en tu familia, y Él siga restaurando cada área de nuestras vidas. En esta mañana les animamos a que permanezcan ahí para que puedan escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra, y sean edificados. También queremos aquellos que deseen comunicarse con nosotros, con nuestra iglesia, pueden escribir a el WhatsApp 300-857-6346, y ahí estaremos atendiéndoles a ustedes que deseen comunicarse con nosotros. Y también a través del Facebook, nuestra página Centro de Fe y Esperanza de Baranoa. Vamos a orar, vamos a darle gracias en esta mañana al Señor. Vamos a exaltar su nombre porque eres digno de alabanza. Vamos a darle gracias por su palabra en esta mañana. Vamos a darle la gloria a Él en esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana queremos darte a ti la gloria y toda la honra por permitirnos este tiempo, estar delante de tu presencia para exaltarte, para ministrar tu palabra, para que tú seas digno. Oramos, Señor, por cada familia que hoy está viendo, Señor, esta transmisión, por cada persona que se conecta, y que tú, Señor, estés hablando en esta mañana a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tú ministres hoy los corazones afligidos, los corazones que están ansiosos, los que están desesperados. Tráelos a ti, Señor, y hazlos descansar. Tu palabra dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En esta mañana todos aquellos que tengan ansiedad, que tengan desespero, puede venir al Señor y decirle a Él: aquí estoy, Señor, necesito de ti, necesito de tu palabra, necesito que me hables, que edifiques mi vida. Por eso en esta mañana disponemos, Señor, este tiempo, disponemos nuestro corazón para que tú hables a nuestra vida. Disponemos, Señor, nuestro ser para que tú hables a cada uno de nosotros, para que tú ministres nuestras vidas y seas hablando a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Hoy trae sanidad, trae restauración. Hoy trae, Señor, refrigerio espiritual a las almas sedientas de ti, a las almas hambrientas de tu palabra que necesitan el alimento espiritual. Necesitamos beber de ti, Señor. Necesitamos recibir el alimento, el maná espiritual que transforma nuestra vida y que trae sanidad al corazón y que trae sanidad a nuestra alma. Oh Dios, cada familia, Señor, que está aquí presente, viendo, oramos por ellos. Oramos por aquellos que están viviendo tiempos difíciles, por aquellos que están viviendo tiempos, oh Dios, de dificultades en las familias, en los hogares, para que tú traigas, Señor, paz, tú traigas, Señor, descanso a los corazones, tú traigas refrigerio, tú traigas, Señor, armonía. Oramos por cada familia, sus peticiones, sus necesidades, las colocamos en tus manos. Y oramos, Señor, para que en esta mañana tú puedas traer bendición a través de tu Espíritu Santo
por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra en esta mañana. La enseñanza de hoy se titula Viviendo por fe, no por vista. Viviendo por fe, no por vista. Vamos a la carta de segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Vamos a estar leyendo ahí desde el versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice el versículo 15, vamos a leer ahí en el verso 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Viviendo por fe, no por vista, es el mensaje que el apóstol Pablo nos está enviando. Y por eso él dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. En los últimos tiempos que estamos viviendo es necesario definir cómo estamos viviendo, en qué estamos basando nuestra vida en esos tiempos. ¿Estamos viviendo por la fe o estamos basando nuestra vida en las cosas que se ven? Y el apóstol Pablo aquí nos exhorta a no basar nuestra vida en las cosas que se ven, dice él, sino en las cosas que no se ven, en las cosas que no vemos naturalmente. En eso debemos basar nuestra vida. Y solamente viviendo por fe, por la fe, es la única manera de nosotros poder vivir basado en aquellas cosas que no vemos con los ojos naturales. Y es importante tener claridad en lo que estoy basando mi vida. Muchos cristianos no encuentran en qué apoyar su fe. Muchas personas no encuentran en qué apoyar su fe porque han perdido el objeto de su fe. No saben hacia dónde deben mirar, no saben hacia dónde deben ver y no saben dónde apoyarse en estos tiempos difíciles que el mundo está viviendo. Es necesario entonces que tú puedas definir en qué me estoy basando. ¿Me estoy basando en lo que veo o estoy basándome en lo que no veo? Y aquellas cosas que no vemos son las cosas que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Son las cosas que Él nos ha revelado a través del Evangelio. Y el apóstol Pablo está hablando del Evangelio. Por eso hablar de fe no es hablar de un pensamiento positivo. La gente muchas veces habla de la fe y dice que debemos tener una actitud positiva en los tiempos de adversidad. Debemos pensar positivamente en los tiempos difíciles y eso no es fe. La fe
va mucho más allá de un pensamiento positivo. Eso no es fe. La fe es conocer a Cristo, es el resultado de conocer a Cristo y la vida que Él nos da, la vida que Él vino a darnos. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, cuando nosotros recibimos a Cristo, comienza en nosotros un motivo para nosotros basar nuestra vida. Y esa es la fe, aquellas cosas que no se ven, aquellas cosas que nosotros no vemos diariamente, físicamente no se ven, pero son las cosas a las cuales hemos llamado a estar atentos, a mirar. Y vamos a ver en esta mañana en qué consiste la fe verdadera y los resultados de esa fe. ¿En qué consiste la fe verdadera? El apóstol Pablo aquí nos está hablando de esa fe que él tenía, de esa fe que él experimentó en el Evangelio de Cristo. Y era esa fe, era eso lo que él estaba hablando cuando él dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Por eso él decía: aunque seamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados, en apuros, mas no estamos desesperados. En primer lugar, vamos a mirar que la fe fortalece la debilidad humana. La fe fortalece la debilidad humana. Pablo dice que la fe está depositada en vasos de barro. En vasos de barro, dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y ese tesoro es la fe en el Evangelio de Cristo. La fragilidad humana se fortalece con el Evangelio. El Evangelio, cuando viene a nuestra vida, el Evangelio es el que fortalece la fragilidad. Aunque el vaso sea de barro, aunque el vaso sea frágil, tenemos un tesoro. Y él dice: para que la excelencia del poder sea de Dios. Es decir, para que el poder ya no sea de nuestra humanidad, para que el poder ya no sea humano, para que el poder no sea de nuestra propia naturaleza, sino que ahora el poder para enfrentar la tribulación, el poder para enfrentar la adversidad, el poder para enfrentar las dificultades ya no sea de nosotros, porque somos humanos y no podemos, somos frágiles como un vaso de barro. Entonces él dice: para que ese poder sea de Dios. Y esa es la fe del Evangelio que produce en nosotros esa fortaleza. El poder de Dios fortalece la debilidad humana. Ese poder fortalece lo débil de nuestra humanidad. Por eso necesitamos más que nunca hoy llenarnos de la fe del Evangelio para que la excelencia del poder sea de Dios. Jesús se hizo hombre para ayudar a los hombres. Hay un propósito en Jesús cuando se hizo hombre, y el propósito de Jesús era ayudar a la humanidad. En Hebreos capítulo 2, verso 14, vaya conmigo un momento al libro de Hebreos, capítulo 2, el verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debían ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren lo que está diciendo.
Todo eso lo hizo Jesús. Él participó de carne y sangre para destruir el imperio de la muerte y librar a todos los que estaban en el temor a la muerte por la debilidad humana, por lo humano de nuestro ser. Estamos toda la vida sujetos a servidumbre por el temor, pero Él vino a librarnos de ese temor a la muerte. Y Él dice aquí, pues en cuanto Él mismo padeció, mire que Jesús padeció siendo tentado en su humanidad, porque Él fue 100% humano y 100% divino. Como Él participó de la humanidad, de lo humano 100%, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, para socorrer a los que también humanamente somos probados, somos tentados. Y recuerde que la tentación también es prueba. Es prueba. Jesús entonces participó de un cuerpo humano para ser probado en su humanidad. Y ese poder que actuó en Él, el poder que fortaleció a Jesús, el poder que lo fortaleció para enfrentar la tentación. Recuerde que Él fue tentado en el desierto por el diablo. Y Él en su humanidad fue tentado, pero Él no pecó. Y Él fue humano para ayudar a los que somos humanos, a los que tenemos esta frágil humanidad. Él entonces nos ayuda. Él se hizo hombre. Él ahora nos ayuda. Por eso la fe en Jesús es la única manera en que nosotros podamos vencer la fragilidad humana. En medio de toda prueba, en medio de toda tribulación, necesitamos a Jesús porque Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos ayuda en nuestra fragilidad. Él es el que nos ayuda en nuestra frágil humanidad para enfrentar las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas. Él es el único que puede ayudarnos. La fe es esa capacidad divina para resistir la adversidad. La fe es un poder, es la fuerza que Dios te da para resistir la adversidad. Volviendo a 2 de Corintios, capítulo 4, allá otra vez en 2 de Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo dice en el verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no perseguidos, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esa capacidad de resistir la adversidad era el evangelio, era lo que Pablo estaba diciendo. Pablo había enfrentado tribulaciones, había enfrentado persecuciones, había estado preso, había estado en persecución de los enemigos de él. Y Pablo era un hombre que había pasado a causa del ministerio muchas dificultades. Y por eso él dice, estamos atribulados en todo. Pero como él tenía el evangelio de Cristo, él sabía lo que Cristo había hecho por él. Él sabía que Cristo ahora estaba con él. Él decía, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque el evangelio le daba esperanza. Porque el evangelio le daba fortaleza, porque el evangelio le daba ánimo en su voluntad para seguir adelante. Por eso él decía, en apuros, mas no desesperados. Estaba en tribulación, pero no estaba angustiado. El efecto de la tribulación el día de hoy está produciendo angustia en muchas personas. Muchas personas se están enfermando, pero es de angustia. Es del estrés, es del afán, es del desespero.
porque la tribulación produce angustia. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo tengo un tesoro en mi humanidad, yo tengo un tesoro en vasos de barro, yo tengo un tesoro en mi frágil humanidad que no me deja angustiarme, que no me deja vivir en esa angustia que vive el mundo, porque hay un tesoro que el Señor me ha dado, que es el Evangelio. Y esa fe en el Evangelio que él tenía no le permitía a él angustiarse. El efecto de los apuros, la adversidad, es el desespero. Mucha gente está desesperada, angustiada, está afanada, pero la fe del Evangelio no permite el desespero. Y por eso es que estamos llamados a vivir por la fe en el Evangelio. No a vivir pensando positivamente, no, es vivir en la fe del Evangelio. Es diferente pensar positivamente a creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, creer en el Evangelio, vivir el Evangelio, eso se llama fe. Y el apóstol Pablo está diciendo, esa fe es lo que no me permite angustiarme. Ese Evangelio, ese tesoro que el Señor me ha dado de ese Evangelio, es lo que no me permite estar desesperado, sino que llevo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y como yo llevo por todas partes ese Evangelio de la muerte de Cristo, la vida de Cristo se manifiesta también en nuestros cuerpos mortales. Mire la sabiduría del apóstol Pablo, mire lo que es el Evangelio. No puede un cristiano andar en ansiedad, no puede un cristiano andar en angustia, en desespero, porque tiene un tesoro en vaso de barro, tiene un tesoro en su humanidad, que aunque la humanidad sea frágil, que aunque la humanidad sea débil, tenemos algo que no nos permite angustiarnos en medio de la tribulación. Tenemos algo que no permite desesperarnos en medio de la tribulación, porque es algo que fortalece la debilidad humana. El Evangelio nos da fuerza. Sacamos fuerza de debilidad como los profetas y apóstoles. Dice Hebreos capítulo 11, que esos hombres, esos héroes, dice que hicieron proezas, sacaron fuerza de debilidad cuando estaban débiles, cuando estuvieron perseguidos, en aflicciones, en hambre, en desnudez, en frío, en calor. Él dice que sacaron fuerza de la debilidad. Esa fuerza, eso es lo que se llama fe en el Evangelio de Cristo. Sacaron fuerza porque el Evangelio que habían creído, lo que les daba fuerza era la fe, la esperanza, porque ellos decían, porque tenían puesta la mirada en una ciudad celestial. Porque aunque estaban viviendo tiempos difíciles, ellos no estaban viviendo en esos momentos. Ellos vivían adelante porque dice, tenían la esperanza puesta en una patria. Y esa patria es celestial. No tenían la mirada puesta en la patria donde ellos nacieron. No tenían puesta la mirada en la patria donde ellos eran, donde ellos vivían. Sino que tenían puesta la mirada en algo que ellos no veían. En una patria celestial, ellos no la veían. Y dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Estos hombres, los profetas, los apóstoles, los patriarcas, desde Abraham, ellos vieron algo que no veían con sus ojos naturales. Y por eso ellos avanzaron. Por eso Moisés vivió 40 años en un desierto con el pueblo de Israel. Porque él tenía la mirada puesta en una patria. Él tenía su mirada puesta más adelante. Y nosotros hoy tenemos que mirar dónde tenemos nosotros puestos nuestros ojos. La fe tiene el poder de librar de la angustia y del desespero. En segundo lugar, la fe se renueva en el hombre interior. Aquí mismo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque ese nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces el apóstol Pablo dice que su hombre exterior, es decir, la humanidad nuevamente la trae aquí. El vaso de barro se va desgastando. El vaso de barro se deteriora, pero dice el interior, no obstante, se renueva. Esta renovación viene de la fe en el Evangelio. Esta renovación es lo que trae fortaleza al creyente. Esta renovación espiritual es lo que no permite que el creyente se debilite. Aunque el hombre exterior se desgasta, aunque el hombre exterior envejece, si usted se da cuenta, cuando usted se toma una foto hace 3 años o hace 5 años y se vuelve a tomar una foto y la compara, ya usted no se va a ver igual. Ya usted esa foto, usted se veía más joven, pero en una foto después de 3 años o 5 años, ya usted se ve más envejecido. ¿Por qué? Porque el hombre exterior se va desgastando. Pero en el interior, si usted pudiera ver el hombre interior, hace 10 años el hombre interior se iba a ver de una manera. Se iba a ver más desgastado. Y después de 10 años se debe ver más rejuvenecido el hombre interior, no el exterior. El interior, el hombre interior debe verse más rejuvenecido, es decir, espiritualmente vamos renovándonos. Espiritualmente, aunque el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva, no se envejece. El hombre interior no envejece, al contrario, se va rejuveneciendo. Pero nosotros tenemos que mirar que ese hombre interior se esté renovando. Por eso la fe, entonces, no es pensar positivamente en las tribulaciones. La fe es el resultado de la renovación espiritual por medio del conocimiento del Evangelio. La fe, repito nuevamente, es el resultado de la renovación espiritual por medio del conocimiento del Evangelio. Es importante que cuando una persona dice yo creo en Jesús o yo creo en Dios, esa persona debe estar segura de que su fe está basada en el conocimiento del Evangelio, porque el Evangelio es el único que puede renovar a una persona. El Evangelio es el único que puede abrir un discernimiento espiritual en esa persona, como lo dice aquí en el capítulo 4, segunda de Corintios, el versículo 6. El verso 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira que dice aquí: porque ese que resplandeció en las tinieblas, en la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que quiere decir, es que Dios resplandece en nuestro interior para que conozcamos a Jesús por medio del Evangelio. Y esa renovación es lo que produce en nosotros la fe, la seguridad, la confianza, la fortaleza. Entonces esa renovación nos permite resistir las pruebas. Si tú te renuevas espiritualmente, podrás decir como dijo el apóstol Pablo: estoy atribulado, mas no angustiado. Estoy en apuro, mas no desesperado. Estoy perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Porque internamente estás renovado, internamente estás fortalecido, espiritualmente te has llenado de Él. Espiritualmente el Evangelio no te deja de caer. El Evangelio te lleva adelante. Necesitamos renovarnos espiritualmente.
Por eso estamos cada día haciendo nuestros devocionales. Cada día estamos estudiando la palabra de Dios. Cada día estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo un libro, una carta, estudiándolo cada día, porque esa renovación es lo que te va a hacer fuerte. Y aquellos que no lo hacen, aquellos que no hacen sus devocionales, aquellos que no van a leer la Biblia diariamente, aquellos que no se dedican a estudiar la palabra, y que decimos vamos a estudiar un libro de la Biblia y ellos no participan, ellos no hacen caso a los estudios que estamos desarrollando, a las lecturas devocionales que estamos desarrollando, ellos no están atentos a eso, ellos están debilitando y serán entonces presa de la tribulación, de la angustia, serán presa de la desesperación y serán presa de la persecución. Porque espiritualmente no se están renovando, espiritualmente no están creciendo y se están debilitando. En estos momentos, mira hermano, no es momento para estar débil espiritualmente. No es momento para estar debilitado espiritualmente. No es tiempo de estar descuidando nuestros devocionales. No es momento para estar descuidando nuestra vida espiritual. Porque tu fe es el resultado de esa renovación diaria. Tu fe será el resultado de lo que tú haces diariamente para renovarte, para alimentarte. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso 16, por tanto no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? Porque nuestro hombre interior se renueva. Por eso no desmayamos. Porque nuestro hombre interior se renueva, no desmayamos. Porque el evangelio que el Señor nos ha dado, el evangelio que Él ha depositado en nuestro hombre interior, es el que nos va renovando y por lo tanto, aunque venga tribulación, por tanto, aunque venga persecución, aunque vengan apuros, no hemos desmayado. Muchos van a desmayar. Muchos están, mire, a usted no lo va a renovar espiritualmente estar viendo más de un culto, 3, 4, un predicador, 2, 3, 4, 5 predicaciones a la semana. Eso no es lo que te va a renovar a ti. Y diferentes predicadores y diferentes iglesias y diferentes cosas en la internet no te van a renovar. Lo que te va a renovar a ti es ir a la palabra de Dios, leerla hasta que te canses, leerla hasta que tus fuerzas no den, orar y orar diariamente, buscar de Dios en las mañanas, escuchar a Dios en las mañanas, abrir tu oído a Dios en las mañanas, sacar un tiempo para Dios diariamente, para que Él te hable, para que Él te renueve, para que Él te fortalezca. Eso es lo que te va a fortalecer. Y por lo tanto, entonces diremos como el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos, porque el tesoro que el Señor nos ha dado del evangelio se renueva mi hombre interior, y por lo tanto el hombre interior no me permite desmayar, aunque el hombre exterior se canse, aunque el hombre exterior tenga debilidad, aunque el hombre interior sienta cansancio, sienta dificultades, aunque el hombre exterior se sienta mal, el interior le va a fortalecer. Y no desmayarás ni un solo instante, no desmayará tu fe, porque tú te renuevas interiormente, porque tú renuevas tu hombre interior. Es más importante cuidar el hombre interior que el hombre exterior. Es más importante que cuides tu hombre interior, porque el hombre interior es el que le da fuerza a tu hombre exterior. Es más importante la fuerza del hombre interior, es decir, la fuerza espiritual que viene del evangelio. A mí me apasiona el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo
le da todo el crédito al Evangelio, a Cristo. Por eso él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esos versículos han sido siempre los versículos favoritos míos, porque siempre que los leo vuelvo a renovar mi vida. Siempre que los leo hay una renovación nueva en mi vida, porque el apóstol Pablo me inspira esa fuerza, porque él le da el crédito al Evangelio. Porque él dice, si no fuera por el Evangelio, hubiese fracasado. Y aún estando en la cárcel, el apóstol Pablo podía animar a los creyentes. Estando preso, encadenado, él podía ayudar a los cristianos. Estando preso, él pudo escribir cartas para enviarlos a los cristianos. Y estas cartas han sido la fuente de fortaleza para la iglesia cristiana. El apóstol Pablo era un hombre poderoso espiritualmente, porque él basaba su fe en las cosas que no se ven. Aunque estaba preso, él decía, soy libre en Cristo Jesús. Aunque él estaba encadenado, él decía, Cristo es vuestra libertad. Cristo me hizo libre. Aunque estaba encadenado, él estaba mirando lo que no veía. La realidad era que él estaba encadenado en una cárcel, pero él veía, era su libertad. Y él podía con una pluma y un papel escribir, y el Evangelio no estaba preso. Y él lo decía, estoy encadenado, pero el Evangelio no está preso. Voy a enviar estas cartas. Y así como hoy la iglesia no se puede reunir, el Evangelio no está preso. Sabemos que no es igual, pero aunque para Pablo no era lo mismo, estaba preso, Pablo podía enviar las cartas. Y el día de hoy nosotros podemos enviar una palabra a la iglesia por estos medios. Y el Evangelio no se detiene. El Evangelio puede llegar a tu vida porque es la fuerza que viene de Dios. Y aunque tu situación sea la más difícil, aunque en estos momentos tu situación sea la más complicada, el Evangelio es tu fortaleza. El Señor es tu fuerza. Y si te renuevas espiritualmente, no vas a decaer. No vas a decaer. Porque el Señor es tu fortaleza. La renovación interna fortalece nuestra humanidad. Aunque externamente nuestro cuerpo envejece y se desgasta, ten en cuenta esto: tu fortaleza no viene de tu cuerpo humano, tu fortaleza viene de lo interior. Eso es lo que es la fe en el Evangelio. Y en tercer lugar, la fe es visión espiritual. La fe es visión espiritual. En 2 Corintios, vamos a ir nuevamente, capítulo 4, Segunda de Corintios 4, 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo está dando las razones por las cuales nosotros debemos fijar nuestra mirada en las cosas que no se ven. Vamos a mirar. Uno de los grandes males de la humanidad es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. En el verso 3 del capítulo 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo ahora? La ceguera espiritual es un mal de la humanidad real. Dice que el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado el entendimiento de la humanidad para que no les resplandezca, ¿qué cosa? Para que no les resplandezca, dice el verso 4, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. El gran milagro del evangelio de Cristo es que nos quita la ceguera espiritual. El evangelio quita la ceguera en la que el mundo hoy vive. No pueden entender, no hay entendimiento, porque dice, Él cegó el entendimiento de los incrédulos. Él cegó la forma de comprensión espiritual. No hay capacidad en el hombre ahora mismo de entender, porque hay una enfermedad, es la ceguera espiritual. Jesús vino precisamente, Jesús dice en Juan capítulo 1 verso 4, Jesús vino a causa de esta enfermedad del hombre llamada ceguera espiritual. En el libro de Juan capítulo 1 verso 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si ve que Jesús dice que Él es la luz del mundo, porque en Él estaba la vida. ¿Y cuál era la vida? La vida era la luz, la capacidad espiritual de ver. Y el apóstol Pablo dice, mirando las cosas que no se ven. La pregunta es, ¿cómo podemos ver algo que no se ve? ¿Cómo podemos ver aquello que no se ve? Precisamente eso es lo que viene a hacer el evangelio Jesús a través del evangelio. En él estaba la vida, dice Juan, y la vida era la luz de los hombres. Para que nosotros veamos las cosas que no se ven, necesitamos a Jesús. Y se da cuenta que la fe no es creer solamente, pensar positivamente. Confiesa que aunque estés en tribulación, no estás en tribulación. No, usted puede confesar todo lo que usted quiera, pero si Jesús no viene a tu vida y si Jesús no es la luz de tus ojos, si Jesús no te da vida, no podrás ver lo que no se ve. Tenemos que enseñar el evangelio para que la gente pueda ver las cosas que no se ven y entonces puedan encontrar la esperanza, la vida, porque Jesús es la vida, es el camino, la verdad. Jesús es la luz del mundo y esta luz verdadera alumbra a todo hombre. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús vino a este mundo porque Él es la luz de todo hombre. Jesús vino a este mundo a sanar esta enfermedad espiritual, quitar la ceguera espiritual. Quitar la ceguera espiritual para que podamos ver más allá de lo que se ve. Podamos ver como el apóstol Pablo. ¿Qué veía el apóstol Pablo que le daba tanta fuerza? ¿Qué veía el apóstol Pablo que aún en la cárcel él podía dar esperanza? Él veía algo que él no veía con sus ojos naturales, sino con sus ojos espirituales. Eso es fe. Es la fe es la visión espiritual. La fe es la que nos da visión de ver aquellas cosas que no se ven. Es la convicción de lo que no se ve, como dice el libro de Hebreos. Es la convicción de lo que no se ve. Es esperar en aquellas cosas.
que no vemos con nuestros ojos naturales. La humanidad necesita la luz del Evangelio. Este Evangelio viene a iluminar nuestra vida. El Evangelio trae luz a tu vida para que veas las cosas que no ves. Y en estos momentos la gente necesita mirar aquellas cosas que no se ven con nuestros ojos naturales. La fe es la percepción de lo que no vemos. La percepción de aquellas cosas que no vemos con los ojos naturales. No estamos viendo con los ojos naturales, pero estamos viendo con los ojos espirituales. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice el apóstol Pablo. Mira esta reflexión. ¿Qué pasaría si quitaran todos los medios de comunicación? En esos momentos, ¿qué pasaría? Piensa en esto. Si quitaran todos los medios de comunicación, la televisión, no hubiera televisión. Quitaran el internet, no hubiera internet. Si quitaran las redes sociales, todo. Si quitaran los periódicos, no hay periódico. Revistas, no hay revistas. Si no tuvieras acceso a información de ningún medio de comunicación, tú tendrías la capacidad de ver y entender lo que pasa en el mundo. Tú tendrías esa capacidad si tuvieras únicamente un solo medio de comunicación. Si tuvieras solamente un medio de información, que sería la Biblia. Fuera la Biblia. ¿Sabes qué leían los primeros cristianos? Ellos no tenían redes sociales. Los cristianos del libro de los Hechos. Ellos no tenían redes sociales, no tenían televisión, no tenían periódico, no tenían revistas. ¿Cómo hacían para estar informados? A veces la gente dice, no, es que no se informan, es que no van y buscan la información que es correcta. Pero la pregunta es que ni siquiera estuviera esa información correcta. ¿Qué pudiéramos hacer? Tuviéramos solamente la Biblia. Si tuviéramos solamente la Biblia, estoy seguro que mucha gente hoy tuviera más esperanza, más fe y hubiera más cristianos que los que hay hoy. ¿Sabe por qué la gente no crece más espiritualmente? Porque ven más televisión y ven más redes sociales que leer la Biblia, que es la fuente de esperanza, que es la fuente de fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír, pero el oír, ¿qué cosa? El oír la palabra de Dios. Por eso ayer les envié un audio de 2 cartas, de la carta de Judas y de la carta primera de Juan, para que la escuchen. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír. Y no está mal oír un libro de la Biblia, para que el oír se alimente, el oír la palabra de Dios se edifique. Porque esa es la manera. Si quitan todos los medios de comunicación, tú tienes la capacidad de tener la confianza y la seguridad de lo que Dios está haciendo. Porque la Biblia es la fuente de información más segura. Y el Señor te va a dar fe, seguridad, confianza. Y sabe que los medios de comunicación te dan una percepción equivocada de las cosas espirituales. Cuando tú vas a un medio de comunicación y no vas a la palabra, tú puedes hacerte una idea equivocada y tu fe no va a ser una fe pura. Va a ser una fe basada en muchas cosas, porque la verdadera fe viene de la palabra de Dios. Yo te animo a que tú pongas tu mirada en aquellas cosas que vienen del Evangelio de Dios. Debes desarrollar esa visión espiritual para que veas más allá de lo que se ve. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, vaya nuevamente a 2 de Corintios,
capítulo 5, verso 6. Dice el apóstol Pablo en el verso 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Aquí está la conclusión del apóstol Pablo en este pensamiento que él tiene acerca de la fe. Y él dice, porque por fe andamos. Él decía, todo esto se los he dicho, todo he vivido, todo esto que me ha pasado. Y aún dice en el capítulo 5, porque si esta morada terrestre se deshace, este edificio que tengo, este tabernáculo, dice se deshiciere, tenemos un edificio en los cielos preparados, no hecho de mano. Es una casa eterna en los cielos. Pablo tenía una visión espiritual. Su fe estaba puesta en otras cosas. Y entonces él decía, como yo he puesto mi mirada, como el Señor nos ha dado este tesoro en vasos de barro, como yo he puesto mi confianza en el Evangelio, y aunque estoy atribulado, no estoy angustiado, aunque estoy en apuro, no estoy desesperado, porque no miro las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces vivimos confiados siempre. Y sabiendo, dice, entre tanto que estoy en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Entonces Pablo dice, como yo estoy ausente, no estoy ahora presente con el Señor, no estoy allá en la presencia de Dios todavía, no he llegado. Entonces yo vivo por fe, no por vista. El apóstol Pablo está diciendo, como estamos ausentes ahora mismo del Señor, no lo tenemos acá físicamente, Él está en su trono, pero nosotros vivimos en fe, andamos en la fe, no vivimos por vista. Esto es algo muy importante en estos tiempos. Hay que seguir viviendo y andando en fe, no mirando las cosas que se ven. Y por eso el apóstol Pablo dice, así que vivimos confiados siempre. Pase lo que pase. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, nosotros vivimos confiados siempre, confiados en el Señor siempre. Porque Él dice, porque por fe yo vivo. Por fe vivo, no por vista. La forma en que vivimos en estos tiempos se debe a la capacidad de ver las cosas espirituales. Mire, tenemos que ver las cosas espirituales. No podemos basarnos en lo que vemos. No podemos estar todo el día viendo las noticias. No podemos estar todo el día informándonos por internet de tantas cosas. Tenemos que también vivir por lo que no vemos. Y las cosas que no vemos vienen es del Evangelio de Cristo. Las cosas que no vemos vienen es del conocimiento de Jesús a través del Evangelio, de la fe en el Evangelio. Y esa fe es el tesoro que está en el vaso de barro, en la humanidad del hombre. Y aunque nuestro cuerpo sea frágil, Dios nos da el poder para enfrentar la adversidad. Hay mucha gente que dice no puedo más. Hay mucha gente que dice ya no puedo seguir. Hay gente que dice ¿qué hago? No sé qué hacer. Yo te digo algo. Jesús es la respuesta. El Evangelio es la respuesta. El apóstol Pablo está diciendo, mire, no hay una persona que haya vivido tanta tribulación como el apóstol Pablo, como los apóstoles. Y el apóstol Pablo está diciendo que pongamos la mirada en las cosas de arriba. ¿Sabe por qué dice él eso? Porque las cosas que se ven son temporales. Todo esto va a terminar algún día. Todo se acaba, todo lo temporal es temporal, tiene límite de tiempo.
Pero Él dice, pero las cosas que no se ven son las que son eternas. Si tú dices no puedo más, la fe en el Evangelio es lo que permite decir no desmayamos. La fe en el Evangelio de Cristo es lo que permite, aunque mi hombre exterior esté cansado, aunque mi hombre exterior diga no puedo más, aunque mi hombre exterior diga estoy agotado con todo esto, estoy cansado, angustiado, aunque tu hombre exterior esté así, dice tu hombre interior puede decir no desmayo. No desmayo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza para que puedas avanzar. Él nos da la fuerza a través de su evangelio, de la fe en Cristo Jesús, para poder decir como el apóstol Pablo, aunque estoy atribulado en todo, no estoy angustiado. Aunque estoy en apuro, no estoy desesperado. Aunque estoy perseguido, no estoy desamparado. Aunque estoy derribado, no estoy destruido. Vamos a orar en esta mañana. Démosle a Él la gloria y la alabanza. Amado Dios, en esta mañana te doy la gloria, la honra, por tu palabra. Y yo oro, Señor, para que tu fe sea nuestra fe en estos momentos. Que podamos decir como el apóstol Pablo, aunque estemos en dificultades, en aflicciones y en apuro, hay un tesoro en un cuerpo frágil que nos diste. En nuestra humanidad hay un tesoro que nos da la fuerza para seguir. En nuestra humanidad está la fe en el Evangelio, la fe en Cristo, que nos da la fortaleza para poder decir, aunque estoy atribulado, no estoy angustiado. No estoy en desespero, no estoy derribado, Señor. Por tanto, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos, Señor. Seguimos adelante. Por tanto, no desmayamos, Señor, sino que sigo avanzando en este camino al cual me has llamado, Señor. Aunque esté el mundo, Señor, en caos, aunque el mundo esté en temor, no desmayamos. No nos rendimos. Porque seguimos creyendo en ti, seguimos confiando en tu palabra, seguimos creyendo en tu evangelio, Señor, que nos da la fortaleza. Tu palabra,